Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Básicamente, cuando me preguntaron acerca del tema que queríamos abordar el día de hoy con médicos generales, médicos de nuevas generaciones, prácticamente hice un pequeño consenso en base a qué es lo que yo les pudiera ofrecer más como ayuda para que puedan tener ese primer contacto con el paciente urológico y que tengan conceptos básicos bien reforzados para que ese trance del contacto del médico general hacia el especialista pues se dé con mayor naturalidad y con mejor abordaje diagnóstico para concluir en un tratamiento terapéutico contundente. Entonces, dentro del tema y de los abordajes endoscópicos, consideré que la vanguardia dentro de la especialidad tiene que ser bien difundida como tratamientos de innovación y pues más que nada el objetivo es hacer esta conciliación entre el médico general de primer contacto y esos pacientes urológicos con nuestro abordaje especialista. Me gustaría hacer un pequeño brief refresh. ¿Qué es esto? Algunos conceptos que ustedes ya tienen muy concretos. Sería bastante bien poderlos revitalizar, poderlos refrescar, poderlos actualizar a lo que hoy en día se está practicando. Sin duda alguna, hacerles un shout out a estos médicos que, pues bueno, yo la verdad es que me genera una crisis de ansiedad el hecho de saber cómo tienen que enfrentar día a día con tantas especialidades, tantas ramas, cuando nosotros básicamente nos vamos enfocando a solo un grupo pequeño de enfermedades que tenemos que dominar muy bien, pero bueno, si me ponen en un consultorio a dar medicina general, sin duda alguna caería en pánico. Entonces, mucha suerte a ustedes, se ven jóvenes, fuertes, entonces sabemos que van a dar todo por nosotros. Entonces, finalmente, compartir, tenemos prácticamente 15 décadas que no había un lente de cistoscopía. Entonces, estamos hablando hoy en día que pues probablemente sus tatarabuelos no tenían acceso a este tipo de tecnología. Y no solo eso, yo he tenido ya, conforme van pasando las generaciones, el hecho de que suspender los tratamientos que yo una vez aprendí, regenerarme y innovar y volver a adoptar estos tratamientos que ustedes pueden estar aprovechando el día de hoy. Entonces, la práctica urológica que llevo a cabo el día de hoy, pues se parece en algo, en mucho y en poco a lo que anteriormente estuvimos haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que regenerarnos, reaprender todas las cosas que van ustedes evolucionando y a ustedes probablemente esta tasa de crecimiento y esta tasa de recambio en las tecnologías va a ser todavía muchísimo más acrecentada. Entonces, pues, venga de ahí. Dentro de los últimos cambios que me ha tocado ir adoptando, y aquí voy a hacer un comentario muy a personal petición. Quiero que quede muy claro que no es ningún tipo de recomendación de ningún tipo de asociación y no hay ninguna base científica para poder hacer esta recomendación, pero he estado muy pendiente acerca de hacer una monitorización y un screening del uso de la inteligencia artificial para la toma de ciertas decisiones al momento del abordaje del paciente. ¿Qué es esto? Pues que prácticamente cada vez que he tenido ciertas dudas o inclusive hacerle pruebas a este tipo de tecnologías, me ha llevado a una sorprendente respuesta y conclusión de que muy probablemente a ustedes les va a tocar este uso de herramientas. Breve encuesta y no haciendo alusión a estas asambleas políticas, pero pues bueno, aquí alguien de ustedes ha utilizado, sobre todo de viejas generaciones, doctor García, ¿ha utilizado inteligencia artificial en la práctica médica? Ok, perfecto, muy bien. Jóvenes, ¿han utilizado inteligencia artificial para la práctica médica? ¿Han probado? ¿Han preguntado? Muy bien. Alusión personal, única y exclusivamente. Conforme yo he estado actualizándome en urología, voy desafiando este tipo de inteligencias para saber qué tanto yo lo puedo cachar en donde da falsas respuestas, da malos comentarios. Sin duda alguna lo hay, pero en su gran mayoría hay una contundencia en de que acierta bastante bien. La base informática que tiene es bastante importante y sin duda alguna yo pudiera, en dado caso como médico general, sí decirles que se puedan ir acercando a este tipo de tecnologías, porque evidentemente en un futuro no va a ser el pináculo para hacer un diagnóstico correcto de un paciente, ni va a ser el pináculo para un tratamiento, pero ante una duda de un médico general, sin duda creo que va a poder tener un parteaguas en esto eventualmente. Esta imagen, generada por inteligencia artificial, con pocos cabellos ya y algunos de ellos muy grises, pues tratar de darles la estafeta es lo que tenemos que hacer.
Y me hicieron hacer una pequeña revisión del juramento hipocrático, en donde por qué nosotros tenemos que comprometernos con estas nuevas generaciones a pasarles esta información de facto. Y pues bueno, desafortunadamente me voy sorprendido de que pues yo hice un juramento pues no sumamente diferente, pero sí consistentemente diferente a lo que ustedes probablemente tengan que hacer actualmente. En 2017 se dio la última evaluación y resignificación de lo que nosotros tenemos que declarar en este juramento. Y básicamente lo que me llamó la atención fue que al yo no declararlo, pero ustedes probablemente lo van a tener que hacer, es que tenemos que compartir nuestros conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Así como que ustedes, yo no lo declaré, pero ustedes van a tener que comprometerse a cuidar su salud para que puedan otorgar la mejor calidad de atención médica. Entonces, dentro del brief refresh que yo quería hacerles, me gustaría tocar el tema de infecciones urológicas. Este tema es bastante sencillo aparentemente, pero a la vez puede ser bastante complicado con algunos de los pacientes cuando no son protocolizados adecuadamente. Es importante que siempre recuerden que el paciente con síndrome irritativo urinario bajo, esa urgencia, esa disuria, esa poliacuria, esa nicturia, usualmente el médico general tiene el primer impacto, que es una infección de vías urinarias, damos tratamiento, el que sigue. Entonces, dentro de este global aspecto o espectro de enfermedades que puede tener el síndrome urinario irritativo bajo, pues bueno, siempre debemos de anteponer un diagnóstico específico, al menos en una sola excepción, en las mujeres que son de primera vez con una cistitis aguda, probablemente ahí no sea necesario el urocultivo, pero sin duda alguna, no encasillar todo el síndrome urinario irritativo bajo en la premisa de que es una infección urinaria aguda y listo. Es muy amplio esto, entonces siempre vamos a recomendar, si no es una cistitis aguda, que se protocolice adecuadamente. Y existen estas diferencias que, pues bueno, para recordárselas, una infección urinaria complicada es aquella que se presenta en un paciente con una alteración anatómica o funcional del tracto urinario, y puede ser en pacientes embarazadas, pues en pacientes diabéticos mal controlados, pacientes con cateterismo que tienen esta permanente, y que en estos pacientes sí o sí vamos a utilizar el urocultivo como estándar de oro para el diagnóstico y adecuado tratamiento dentro de los pacientes. En el entendido, y bien ustedes saben, que el urocultivo va a llevar alrededor de unos 3 días, 4 días, probablemente si bien nos va unas 48 horas para obtener el resultado, y el tratamiento empírico está bien indicado, pero siempre y cuando se les recomiende el uso del urocultivo. Prácticamente todas se pueden complicar y todas pueden llegar a la urosepsis, y esta urosepsis obviamente como amenaza para la vida del paciente debe ser manejada sí por especialistas, pero bueno, siempre el inicio de la infección va a conllevar un primer contacto con medicina general, y es bastante importante que puedan conocer ustedes estas diferentes presentaciones clínicas, así como el adecuado abordaje del paciente. Costos van desde 230 pesos, 600 pesos un urocultivo. Considero yo, y siempre les comento a los pacientes, el hecho de que tratemos empíricamente una infección urinaria es jugarnos es una apuesta. Probablemente un 80% de éxito terapéutico bajo los regímenes convencionales de tratamiento empírico inicial, y un 20% de persistir la infección o de recurrir, así como presentar una resistencia y que el éxito terapéutico no se logre. Por lo tanto, si hacemos esta pequeña inversión, bueno, yo les sugeriría que todos podamos tener, ¿no? En un mundo perfecto, un seguro de gastos médicos mayores. Nadie se quiere enfermar, ni se los deseo, pero todos queremos un seguro. Probablemente verlo, esta inversión de ser un urocultivo siempre en una infección de vías urinarias, pues es un seguro que le puedes proveer al paciente, ¿sí? Y en las condiciones ideales, obviamente, que no haya tomado terapia antimicrobiana para que no haya sesgo en el resultado. Entonces, siempre creo que es una excelente inversión en el paciente urológico tener un control bacteriológico previo. Muy bien, también es muy importante que médico de primer contacto suele revisar un examen general de orina, se va con leucocitos de 10 por campo, y esa infección urinaria damos antibiótico.
Bueno, existen bacteriurias asintomáticas. Son pacientes que definitivamente, más que beneficiarse de un tratamiento empírico, van a tener repercusión dentro de la resistencia de su cepa y pueden tener fallas terapéuticas en un futuro encuentro. Quiere decir que si nosotros tenemos cultivos positivos y el paciente se encuentra completamente asintomático, lo mejor y la mejor opción es no dar tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque inclusive la cepa que pueda tener la paciente puede verse favorecida a que no haya colonización de agentes bacteriológicos oportunos y que si le damos tratamiento a la cepa que ya tiene, puede complicarse y venir las fiebres y la piuria, la sepsis, etc. Entonces, no todo el cultivo positivo o todos los exámenes generales de orina que vean francamente patológicos tienen que ser tratados. Usualmente cuando ya tienen 1 o 2 tratamientos es lo ideal, mientras no presenta fiebre, hematuria, disuria, dolor intenso en la pelvis o en el hipogastrio, mi mujer es no dar tratamiento antibiótico y sí canalizar con especialistas. Básicamente, en ninguno de bacteriuria asintomática se recomienda tratar, pero sí tratar en el embarazo. En el embarazo es importante porque sí disminuye el parto prematuro. Y prácticamente lo que se tienen que llevar de una cistitis no complicada, que es una mujer, una cistitis varonil, definitivamente es una enfermedad infecciosa complicada, es que el tratamiento debe ser a base de nitrofurantoína y fosfomicina. No más. No le busquen si hay algún tipo de alergia, pues podemos optar por una cefalosporina segunda generación, pero es lo que tienen que tener muy en mente. Una infección de vías urinarias no complicada, que es una mujer femenina, vida sexual activa, con sintomatología irritativa urinaria, podemos como exclusión o como excepción evitar el uso del urocultivo y dar inmediatamente un tratamiento antimicrobiano a base de fosfomicina y nitrofurantoína. La mejor dosis en la fosfomicina es una presentación, es un sobre de 3 gramos, el cual es toma única. Se sugiere que se la tomen por la noche con previo vaciamiento de la vejiga para que logre mayor impregnación. Prácticamente no conozco presentaciones en genérico. De igual manera, ahí en el uso de tratamientos genéricos, yo nada más hago un pequeño paréntesis, personalmente los llego a utilizar, me empapé bastante de jerga bibliográfica y creo que son buenas opciones en pacientes de bajos recursos, sin problema, yo creo que lo podríamos utilizar. Algunos factores que pueden predisponer a infecciones de vías urinarias recurrentes, sobre todo las que tienen vida sexual activa y las postmenopáusicas, por todos estos factores, ¿no? De la traslocación de la alta concentración bacteriológica alrededor del área perianal genital hacia el meato uretral, con un continuo ascenso hacia la vejiga. Y en las pacientes postmenopáusicas, el hecho de que haya una disminución en la turgencia de la mucosa uretral, permitiendo un ascenso con mayor facilidad de las bacterias hacia la vejiga. Estos factores se han estudiado inmensamente y por alguna razón existe un grupo de pacientes que siempre van a presentar infecciones recurrentes. Hablando como recurrente el hecho de que presenten más de 2 cuadros en 6 meses o más de 3 en un año. Este tipo de pacientes deben sí o sí siempre tener un urocultivo todos y cada una de las veces que presenten la sintomatología para poder diferenciar si es infecciosa o no infecciosa y el síndrome irritativo si es infeccioso o no infeccioso y darle adecuado tratamiento. En primer contacto es usual que tengan pacientes con infección de vías urinarias recurrentes y tenemos a la mano el uso de profilaxis que podemos empezar antes de poder canalizar al especialista. Este uso tiene cierta evidencia de moderada a débil, pero podemos utilizarlo con mejores respuestas que placebo. El reemplazo hormonal vaginal, que es a base de estrógenos conjugados, el hecho de que podamos utilizar cada 24 horas por 3 semanas con un descanso en pacientes posmenopáusicas para restablecer esa impermeabilidad de la uretra, es excelente para poder evitar estas infecciones. Actualmente ya tenemos vacuna. Hay una vacuna. Antes era el Urovaxón, que teníamos extractos liofilizados de bacteria de Escherichia coli. Actualmente ya Uromune tiene protección para Klebsiella pneumoniae, para Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterobacter y Escherichia coli, que son los enteropatógenos más comunes en el uso de infecciones urinarias. Desafortunadamente no es económicamente muy accesible, cuesta aproximadamente como unos 8,000 pesos el tratamiento de 3 meses y es dos
disparos perilinguales, manteniendo 2 minutos el biológico en la boca, posteriormente tragar, y nos va a disminuir de las infecciones de vías urinarias recurrentes de 4 cuadros al año a 1 aproximadamente. Desafortunadamente nada más tiene una cobertura por 18 meses, pero pues bueno, ya es uno cuando básicamente yo egresé, nosotros utilizábamos de vez en cuando Buruvaxón con pocos resultados, y actualmente, que no tendrá ni 3 años en el mercado, ya podemos estar vacunando e inmunizando a nuestros pacientes. Eso también ustedes lo pudieran indicar sin ningún problema, pero pues bueno, si no, pues la referencia del especialista. El restablecimiento, como le estaba yo comentando, la adaptación que vamos teniendo los médicos especialistas a las nuevas tecnologías, pues probablemente siempre vamos a presentar un poco de resistencia. Pero, pues bueno, prácticamente la restitución de flora vaginal de la prevención de infecciones de vías urinarias recurrentes, el único acceso que tenemos ahorita es Amazon. No hay ahorita disponibilidad de este suplemento alimenticio, pero pues bueno, siempre hay que recomendarla a los pacientes. Eso es lo que yo hago. Poder también comprar productos por ahí, pues tendrá que ser uno de los recursos que tengamos que utilizar. Sí tenemos disponibilidad del uso de vitamina C para la acidificación de la orina como prevención de infecciones de vías urinarias, de uso diario en sobres. Puede ser algo para tratar de mitigar esta infección recurrente que tengan las pacientes. Tenemos 2 presentaciones, tienen extracto de arándano, que pues bueno, la evidencia todavía no es completamente contundente con la prevención, pero pues sí es superior al placebo, por lo tanto lo podemos recomendar. El ácido hialurónico es de uso especialista porque es una instilación intravesical, pero también la restitución de la capa de glucosaminglucanos para disminuir la adherencia de la Escherichia coli con esas fimbrias que tiene es importante. Pero el fármaco que tiene mucho más contundencia o que tenga mayor relevancia y sustento bibliográfico es el hipurato de metanamina, que se conoce como EPREX. Este se puede utilizar 1 gramo cada 12 horas indefinidamente o hasta por 1 año. Y este medicamento, que tiende a acidificar la orina y también funge como bacteriostático, es un medicamento que ahora sí que es la primera línea de elección para el manejo de infecciones urinarias recurrentes. Y bueno, ya abordamos la bacteriuria asintomática. Quería practicarles algo que, bueno, creo que en sus edades y en sus generaciones es bastante común, mucho más de lo que todo el mundo quisiéramos. Sí. Y puedo decirles que no he tenido ni un solo paciente que se siente en el consultorio y me diga que haya valido la pena. Entonces, aguas. Actividad sexual de riesgo, pues es de todo contacto, sin preservativo, con una pareja aleatoria, y que, pues bueno, el riesgo dentro del espectro que tú puedes tener para poder adquirir una infección de transmisión sexual, pues es grandísimo. Y ya ustedes las conocen, desde VIH, hepatitis, herpes, que es bastante molesto, el virus del papiloma humano. Y pues bueno, el preservativo no los va a exentar al 100%, pero prácticamente, ya en práctica sí les puedo decir, es muy benéfico. Cada vez que ustedes se van a acercar a un paciente que les va a llegar y, oiga, el día de ayer, pues no sé, siempre atenúan, ¿no? Moderan el hecho de decir, bueno, hubo una actividad sexual de riesgo, hay vergüenza, hay pena y se acercan con ustedes, bueno, ¿qué les vamos a pedir? Es un mundo del riesgo que podemos tener. Pero pues bueno, si fuera esta medicina perfecta, gratuita y universal, esto es lo que tendríamos que hacer. Hacer el interrogatorio, tener una exploración física tratando de buscar signos dentro del paciente que nos puedan indicar si es un problema de uretritis, si es un problema de virus del papiloma, si hay úlceras, si hay descarga uretral, si hay adenomegalia inguinal, para podernos orientar. El uso del PrEP y el PEP no es muy arraigado. Usualmente, actualmente el gobierno lo está utilizando más para personas de la comunidad, o sobre todo pacientes masculinos que tienen actividad sexual con pacientes masculinos. Pero pues bueno, prácticamente no hay ninguna contraindicación para el uso indiscriminado, por decir, del paciente que tuvo contacto con secreciones vaginales, anales, orales, sin protección. No está descartado el utilizarlo. ¿Qué es? Pues son tratamientos pre-exposición al virus de inmunodeficiencia humana o post-exposición al virus de inmunodeficiencia humana. El PrEP es un tratamiento de 7 días y el PEP, que es el posterior,
es un tratamiento de un mes. Eso no lo podemos excluir y tampoco podemos negárselo al paciente que lo va a solicitar cuando existe esto, pero no es una práctica muy común. Usualmente el urólogo lo que hace es tratar de valorar el riesgo. Sin duda alguna, la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, sí se ha visto que la tasa de transmisión de exposición a infección es muy cercana de 1 a 1. No así con una relación heterosexual. Entonces las probabilidades bajan, pero no son nulas. Entonces no cualquiera le gustaría estar infectado con virus de inmunodeficiencia humana. Entonces no lo podemos descartar. Usualmente, inclusive cuando se contraen nupcias, se piden como screening normal un VIH, un VDRL, la hepatitis B y la hepatitis C. Pero estamos hablando de que esto, pues básicamente es una mínima o minúscula porción de todo el espectro de infecciones de transmisión sexual que nosotros tenemos. Entonces, tener un screening así como para decir yo estoy limpio, no, pues no es manera, ¿no? Si nos queremos hacer, pues adelante, pero no, ahorita vamos a ver muy brevemente todo la gran variedad que existe y pues bueno, lo que podemos ofrecer a un paciente que tiene la inquietud de ver si hay infecciones de transmisión sexual o no, pues es esto. Esto en sangre y un PCR vaginal, uretral, en orina, en semen, para hacer una búsqueda exhaustiva. Como les había comentado, pues, desafortunadamente no se logra ver muy claramente, pero pues bueno, son mujeres trans las que usualmente sí se utiliza el PrEP y el PEP. Obviamente en PrEP pues es cuando tú ya conoces que una pareja que es VIH positivo, probablemente en bajo tratamiento o no, pues lo ideal es utilizar el tratamiento para evitar el contagio. Y el PEP es post-exposición, ¿no? Bueno, prácticamente lo que tienen que saber ahorita, cuando yo egresé, el estándar de oro es hacer cultivos bacteriológicos. No los podemos descartar porque sí nos pueden dar la sensibilidad y la resistencia a estas cepas bacterianas. Pero pues básicamente el estándar de oro hoy en día es la utilización de estos métodos que es el PCR, ¿no? O la reacción en cadena de la polimerasa, los cuales tienen una alta especificidad y alta sensibilidad para la detección de este tipo de transmisión, de infecciones de transmisión sexual. Existen ya kits los cuales podemos adquirir por aproximadamente 2.800 pesos, 3.000 pesos. Insisto, deberían ser universales, pero no siempre tenemos esto. No siempre se tiene el recurso y podemos acudir a cultivos que pueden ser a lo mejor muy limitados para hacer el diagnóstico, pero pues bueno, el PCR y en caso de que se tenga la posibilidad del cultivo para reafirmar la sensibilidad o la resistencia del tratamiento, sería lo ideal. Entonces, actualmente con un PCR podemos prácticamente lo que más nos importa, ¿verdad? Lo más frecuente, el micoplasma genitalium, clamidia trachomatis, la gonorrea, los uroplasmas, herpes tipo 1, tipo 2, hemófilus influenza, treponema para sífilis, etc. Y es importante que tengan dos conceptos. Una, cuando hay un paciente masculino con infección de transmisión, con una uretritis, que prácticamente es una infección de transmisión sexual, que hay descarga uretral, hay ardor, disuria, fiebre. Son dos cosas, la gonocócica y la no gonocócica. Actualmente, bueno, antes era una dosis única de 250 miligramos de ceftriaxona, actualmente ya no, ya es 1 gramo y aparte tenemos que dar acitromicina. Dentro de las gonocócicas, que van a encontrar diplococos si le llegan a hacer cultivo bacteriológico o su PCR positivo, es el tratamiento en dosis única de acitromicina 1 gramo y su ceftriaxona 1 gramo. En las no gonocócicas, el aliado va a ser y la opción es la doxiciclina. Existe mucha subutilización de este tipo de antibiótico, de tetraciclina, usualmente llegan a tratarlo con quinolona o con cefalosporina, lo cual pues no es la mejor opción. Si no vamos a tener acceso a paraclínicos con el uso del PCR, los cultivos, pues a ciegas tendremos que jugárnosla con el uso de la doxiciclina. Es la mejor opción. Téngalo presente. Dentro de las innovaciones, pues bueno, ojalá que ya todos se encuentren vacunados con Gardasil 9. Son 3 dosis, también muy accesible. Actualmente el gobierno tiene nada más programas de vacunación dirigido al personal femenino. No es así. Actualmente, pues todo el mundo deberíamos estar vacunados con estas vacunas. Muy antiguamente se concebía que el virus del papiloma humano no se curaba. Actualmente sí sabemos ya con controles periódicos de PCR que sí logramos, por la simple inmunidad del cuerpo, logra deshacerse de este virus en al menos 2 años, no en todos los pacientes, pero pues obviamente para tratar de disminuir la incidencia de cáncer cervicuterino, pues el uso de estas vacunas pues debería ser universal entre ginecología y urología.
Ustedes lo deberían de conocer para desde entonces tener ya información de que el paciente tenga que estar procurando. Y pues bueno, tenemos que ofrecer una gran evidencia fuerte, el uso de la vacuna ya Gardasil. Antiguamente nada más teníamos la tetravalente y ya tenemos un par de años con este uso de vacuna. Muchos tratamientos para el virus del papiloma humano existirán. Todos podemos utilizar pues, el que queramos. Desde medicamentos tópicos, como toda aquella energía que logre pues prácticamente deshacerse de ese tejido, ¿no? Poderlo lisar, desnaturalizar, retirar. Obviamente dentro de la lesión existe actividad del virus del papiloma. No es lo que no deseamos, que un paciente con lesiones tenga contacto con pareja, porque pues, puede incitar a que aparezca una lesión en la pareja. Por lo tanto, el retiro oportuno de las lesiones mediante cualquier tipo de técnica es adecuado e indicado, así como su vacunación. Está reconocido con varios metaanálisis el hecho de que la circuncisión actualmente tiene un factor protector positivo para el hecho de que ya tengamos PCRs negativos en la presencia de virus papiloma humano dentro de genitales. Entonces, en pacientes masculinos positivos al virus del papiloma, siempre se va a recomendar el hecho de que se realicen una circuncisión. La circuncisión conlleva al hecho de que se presente una queratinización del glande y del prepucio, haciendo la transición epitelial de una mucosa hacia un tejido queratinizado, como es la piel, el resto de la piel que nosotros tenemos, proveyendo una disminución en la humedad y el calor del área, y de igual manera pues tiene menor afinidad para poder persistir y prevalecer el virus dentro de los tejidos. Dentro de las evoluciones que ha tenido el procedimiento, pues es el uso de láser CO2, el cual, pues bueno, tendré algunos colegas que por ahí me comentan, ¿no? Que el uso de la tecnología conforme va incrementándose, va haciendo esta transición, pues va a haber cierta resistencia en donde, pues bueno, el uso del electrocauterio también puede ser, o el uso del bisturí. Y sin duda alguna es completamente debatible. El hecho de que todos estemos procurando cada vez tener un campo quirúrgico más limpio, una técnica más pegada al exsangue, o prácticamente a falta de sangrado, es importante para que podamos brindar la mejor atención al paciente. Entendemos que la pérdida sanguínea de una circuncisión muy probablemente es mínima y no va a tener ningún tipo de repercusión a nivel cardiovascular del paciente, pero pues bueno, siempre el tratar de minimizar el daño y tratar de hacer que los tratamientos sean mucho menos dañinos o que tengan mejores respuestas dentro del seguimiento posquirúrgico, dentro de la evolución posquirúrgica, pues van a ser bienvenidos para el uso de la práctica de vanguardia. Se puede hacer de cualquier manera. Dentro de las culturas, la circuncisión se puede usar con un par de Kellys y un bisturí, y no obstante, pues bueno, pues cada quien podrá implementar las técnicas como gusten, pero sin duda alguna, pues un médico de vanguardia tendría que tratar de apegarse a los lineamientos más actuales. Prácticamente, ya por casi finalizar, van a tener ustedes en su gran mayoría de pacientes urológicos el contacto con la hiperplasia de próstata, que ya sabemos que es un aumento de volumen de la glándula que puede o no generar una obstrucción a la salida de la vejiga. Y esto se da por influencia de la testosterona. Los receptores hacia la testosterona incrementan conforme pasamos de la cuarta década de la vida, y esto se traduce a que la dihidrotestosterona tiene mayor actividad dentro del núcleo, y esto promueve los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento desbalancean la proliferación de la muerte celular, por lo tanto incrementa la proliferación y empieza el aumento de volumen de la próstata. Nosotros sabemos que histológicamente el 100% de nosotros vamos a tener hiperplasia, histológicamente, sin repercusión clínica necesariamente. En un 100% a la edad de los 70, 80 años, prácticamente todas las autopsias revelan ya un grado de hiperplasia, pero no todos se representan en un síndrome urinario obstructivo bajo. Al menos se calcula que aproximadamente en los 70 o 80 años vamos a tener un 50, un 60% de la prevalencia de esta enfermedad, que ya tiene repercusiones clínicas y va a necesitar un grado de tratamiento. Inicialmente, ustedes en consulta van a utilizar su IPSS, que es un control de sintomatología prostática, que creo que lo saben, que es hacer esfuerzo al orinar, la nicturia, la polaquiuria, el tenesmo vesical, la urgencia miccional y disminución del calibre de chorro.
Conforme a esto, nosotros estadificamos si es una sintomatología leve, moderada o severa. El ultrasonido, dentro del método diagnóstico de elección para este tipo de padecimientos, tenemos que hacerlo no solo en vejiga y próstata, sino riñones, para tratar de ver si no hay ya una secuela o una complicación de la uropatía obstructiva inferior que repercute en el tracto superior. No solo eso, sino tenemos que hacer una medición del volumen de la glándula prostática y ver cuánta orina residual, que prácticamente es el valor predictivo para poder si el paciente va a necesitar tratamiento o no. Antiguamente se consideraba que una orina residual por arriba del 20% del volumen inicial del llenado es indicativo de tratamiento y sigue parcialmente vigente. Sin embargo, ahorita con el hecho de que la orina residual se encuentre por los 45 mililitros, 50 mililitros, es indicativo de que el paciente, inclusive ya con sintomatología moderada severa, es un candidato excelente para el tratamiento. Entonces, paciente masculino, arriba de cuarta, quinta década de la vida, con sintomatología obstructiva urinaria baja, pues se deberá de protocolizar adecuadamente con el ultrasonido. Nosotros le vamos a hacer una uroflujometría para valorar que tengan un flujo mayor a los 15 mililitros por segundo y que tengan un vaciamiento adecuado. En base a eso llegamos al tratamiento que ustedes usualmente en consulta empiezan a utilizar la tamsulosina y todos los inhibidores del 5-alfa reductasa, que es el finasteride y la dutasteride. Para pacientes con sintomatología moderada, severa, está excelente que se utilice la tamsulosina, que es el alfa bloqueo, y los pacientes con próstatas mayores a 40 gramos ya el uso de la dutasteride, siempre valorando el hecho de que pueda tener efectos secundarios como puede ser la disfunción sexual. Estos los llegan a utilizar ustedes y siempre habrá tener que hacer la interconsulta a urología, pero pues bueno, este uso de medicamentos, y se me había olvidado comentarles acerca del tadalafil. El tadalafil está indicado en pacientes que tienen trastorno obstructivo prostático, pero aparte también con disfunción sexual. Este ayuda para el vaciamiento de la próstata, así como con las erecciones. Bueno, básicamente cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de una uropatía obstructiva con tratamiento refractario de éxito, que es médico, nosotros pues bueno, tenemos que canalizarlo a un tratamiento quirúrgico. Cuando yo egresé, básicamente el estándar de oro universal era algo que se llamaba resección transuretral de próstata en modalidades monopolares y bipolares. Evolucionó. Actualmente ya el estándar de oro que está entrando a nivel universal es la enucleación de próstata con láser olmio. Dentro de las casuísticas que presenta la Asociación Urológica Americana, la cirugía monopolar, que es la resección de próstata, así como la bipolar, tienen índices inferiores, mejorando el score de los síntomas, así como el volumen de la próstata y la orina residual. Y la OLEP actualmente es algo que está entrando en vanguardia para el uso. Desafortunadamente, no tenemos acceso a estas tecnologías. Pues, probablemente se estarán haciendo menos del 5% de estas cirugías actualmente en México, pero pues es el panorama que estamos implementando e ingresando ya inclusive en esta ciudad. El tratamiento convencional pues es prácticamente una resección parcial del adenoma, lo cual puede desobstruir, pero pues desafortunadamente podemos tener tasas de reincidencia de sintomatología de 8 a 10 años, pues no comparables con la remoción de un prácticamente 90% del tejido con esta técnica que es la enucleación prostática. Entonces, la enucleación prostática, cuando yo egresé, definitivamente no teníamos ni siquiera láser en el hospital. Entonces, esta evolución que ha tenido la técnica, la tenemos que ir adoptando, ¿no? Y es real. Esta actualización médica continua que ustedes tienen que estar llevando a cabo, la van a seguir haciendo post-graduación. Y te vas a ir adoptando poco a poquito. Y son nuevas curvas de aprendizaje lo que tienes que hacer. Y todo va en base también a la disponibilidad de los recursos que hay. Entonces, este tratamiento era el antiguo. Esta es la resección transuretral de próstata. Aquí lo que hacíamos nosotros es prácticamente raspar ese adenoma. Lo que hacíamos es que el origen del vaso es capsular. Entonces, si tenemos la próstata, el vaso en la cápsula, pues lo teníamos que resecar y cortar cuantas veces sea necesario para llegar a la cápsula. Entonces, hacías incisiones y sangrado cada vez que hacías resección. Actualmente, la enucleación lo que hace es una única disección entre el adenoma y la cápsula.
conllevando a que única y exclusivamente hace sección solamente en una ocasión del vaso y pudiendo enuclear o quitar completamente el adenoma. Una vez que lo enucleamos, lo llevamos a la vejiga y ya en la vejiga hacemos una morcelación. Prácticamente dentro de esta cirugía hacemos una demarcación anatómica, que es la cresta uretral. Aquí tenemos el verum montanum y este es el límite de nuestro esfínter. Este es el esfínter. Prácticamente la enucleación con láser olmio lo que hace es una desinserción primero de la mucosa. Posteriormente, intraparenquimatosamente vamos disecando hasta encontrar un plano de la cápsula de la próstata. Esto se hace con energía olmio. Necesitamos energías altas de 60 a 100 watts para poder tener este tipo de incisiones. Y llevamos la disección por toda la cápsula hacia el cuello. Una vez que ya estamos en cuello, podemos botar el adenoma hacia la vejiga para una futura morcelación. Prácticamente esta es la disección que llevamos a cabo del adenoma y de la cápsula. El uso de estas tecnologías, como es el láser olmio, no solo se da para próstata. En cálculos tenemos ya gran experiencia respecto al uso. Tenemos más de 20 años en los urólogos utilizando este tipo de tecnologías. Pero pues bueno, empiezan con cierta potencia, con ciertas capacidades, que te puede brindar una potencia de energía de 20 watts y hay equipos pues, que ya llegan a los 150 watts. Entonces, dependiendo de eso, va a impactar mucho en la duración. No es lo mismo que tú tengas un cálculo de 3, 4 centímetros, 9 centímetros y estés con una frecuencia de 10 Hz. Es decir, son 10 disparos en un segundo. Entonces, lo que vas a poder romper en ese lapso, pues si tienes 20 o 30 Hz, pues lo vas a bajar el tiempo quirúrgico, minimizando las complicaciones quirúrgicas, pero todo dependiendo del equipo con lo que tengas. Entonces, el abordaje de cálculos en cirugía abierta cuando son muy grandes era genial. Conforme fuimos perfeccionando las técnicas, se van utilizando técnicas de mínima invasión, pero pues sí sujetas a la potencia que tenga el equipo. Entonces, el adaptarte con equipos de potencia vigente, pues te hace mucho más versátil el uso del equipo y pudiendo pues, resolver los casos con mayor facilidad. Y pues bueno, el anterior era un caso de cistolitotripsia, que es un cálculo en la vejiga, y este es un cálculo en pelvis renal. Este es el equipo. Lo que hacemos pues es un abordaje endoscópico. Y pues bueno, los cálculos que eran mayores a 2 centímetros, pues prácticamente era inviable tratarlos de manera endoscópica en un pasado, conforme utilizábamos la litotripsia extracorpórea o la cirugía abierta. Conforme ha evolucionado esto, pues tenemos ya acceso mediante vía de ureteroscopía o poder accesar hasta el riñón, y que es lo que le decía, pues prácticamente son tratamientos impensables. Lo que nosotros estábamos hace 50 años, pues afortunadamente ya tenemos acceso a estas tecnologías. Bueno, pues prácticamente por su atención, muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.